Muy buenos días, muchísimas gracias por haberse sumado a una clase más de Físico-Química. Y bueno, vamos a continuar con lo que empezamos de alguna manera, a transitar en el día de ayer, que fue sobre la concentración de un compuesto químico. O sea, cuando nosotros hablamos de un compuesto químico, una sal, por ejemplo, vimos un caso muy común, el de cloruro de sodio, la sal de mesa. Puede ser un compuesto un poco más eh, difícil de encontrar, por lo menos en el ámbito común, como una sal de sulfato de hierro, sulfato de cobre. Digamos, no es que nosotros vamos a encontrar estas sales en el comercio, sí se encuentran en determinados lugares donde hay fertilizantes, se lo utiliza como fertilizante. Pero bueno, vamos a empezar, como yo les comentaba, vamos a ver algunos compuestos sencillos, aquellos que están en la naturaleza, que por allí, como por ejemplo el cloro. Fíjense ustedes que cuando compran una botella de lavandina, ustedes en el comercio, es interesante fijarse en la concentración. No sé si alguna vez a alguno se le ocurrió ver la concentración de cloro, gramos de cloro por litro de componente. ¿Alguno lo vio? ¿Alguno prestó atención en ese detalle? No, yo por lo menos no. ¿Y las chicas, cuando le ponen lavandina, un poquito de lavandina para blanquear la ropa? Ninguna, no lavan la ropa. Bueno, esto es interesante verlo, ya lo vamos a analizar, vamos a ver, vamos a tratar de hacer un trabajo, llamémosle de investigación, si se quiere, de curiosidades, para saber realmente el cloro. Bueno, perfecto, pero ¿qué cantidad, qué concentración estoy teniendo? Bueno, esto es lo que nosotros, obviamente, en una etiqueta de un envase que se vende en el comercio, no le van a decir al ama de casa, mire señora que este producto tiene 2 moles de cloro, porque a nadie le interesaría. Estamos hablando de un vocabulario técnico, nosotros sí lo tenemos que manejar. Así que bueno, luego vamos a ver cómo expresamos esa concentración. Vamos a seguir con esto, que obviamente será la base para próximos trabajos que hagamos. Vamos a aprovechar nuestro pizarrón. Vamos a tratar de que se vea lo más nítido posible. Bien, a ver quién me ayuda. Veo Morena Pereira. Ojo, no estoy tomando lección ni nada por el estilo. Simplemente pido colaboración. Morena Pereira, ¿podés activar tu micrófono? Sí. Bien, dale. Nosotros ayer hicimos un ejemplo. Recordame el ejemplo que estuvimos viendo, si te acordás. El primero había sido del agua, el H2O. Sí, sí. ¿Y después? Creo que vimos La sal de otro. mesa. Sí, sí, esa es la sal de mesa. ¿No vimos otros entonces? Solamente, o sea, solamente el agua y la sal de mesa. Creo que de cloro No. también. Bueno, perfecto. Perfecto, no, Y el agua. y el agua, bien. Bueno, vamos a tratar entonces la tabla periódica. Me dijeron, a ver, quiero saber si la tabla periódica, todos tienen tabla periódica o si están en ese proceso de búsqueda. ¿Quién no la tiene todavía? Yo no lo tengo. Yo Bueno, tampoco. bueno. ¿Alguno más que no la tenga? Yo tampoco. Yo Bueno, tampoco, profe.
Bueno, son varios. Yo Entonces. tampoco, profe. Bien, Yo bueno, tampoco. son varios entonces. Voy a tratar de ir, a ver, nos vamos a manejar con el pizarrón, voy a tratar de dar algún lineamiento general. Lo interesante es que, y ahora sí les pido un favor, aunque sea una fotocopia, obviamente de una tabla periódica que sea completita, digamos. Vamos a ver, ahora yo voy a poner mínimamente los elementos que realmente necesitamos, por lo menos en esta primera etapa. Después veremos, hay otras tablas periódicas que son sensacionales. Así que no necesitamos nada elaborado. Pero sí, cuando yo hablo de la tabla periódica, porque ya empezamos a poner nuestros ojos, si yo les hablo del agua, de la sal de mesa, y obviamente el agua está compuesta por átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, la sal de mesa por átomos de cloro, por átomos de sodio. Que yo se los nombre a ustedes y que les diga sí, porque esos son elementos químicos de la tabla periódica, nos vamos a perder. Entonces vamos a tener algún lineamiento genérico. A ver, ahí está. Entonces, es tabla periódica de los elementos. Esta tabla, Morena Pereira, andá guiándome si se ve bien, si no se ve bien, si tengo que correr, por favor. Sí, sí, se ve bien. Gracias, andá guiándome. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar con algo genérico. ¿Mm? Supongamos que esta es la hoja donde nosotros la desplegamos. Aquellos que tienen tabla periódica pueden desplegar y se van a encontrar con una hoja bastante interesante, donde acá adentro hay un montón de cuadraditos. No los voy a hacer todos porque son un montón, pero básicamente hay uno que es el indicador. En algunos casos es el átomo de carbono. El átomo de carbono número atómico 6. Y ahora voy a decir 6 con un numerito arriba, a veces puede estar acá abajo. A ver, vamos a empezar. Este 6 en realidad, entonces es el número atómico. Bueno, bárbaro. ¿Pero qué es el número atómico? No me gusta la nitidez, no tiene mucha nitidez. ¿Mejoró algo? Sí, un poco Bueno, sí. espero Sí. que... Ahí está, que se distinga bien. En realidad, el número atómico, y esto quiero que ustedes presten atención, después obviamente me interesaría, si es necesario que yo se los dicte, se los voy a dictar, no hay ningún problema, pero me interesaría que esto lo vayan apuntando, ¿no? Número atómico, para saber qué es. El número atómico es un número de orden. Si yo les digo a ustedes, busquen ¿quién tiene tabla periódica? A ver, alguno de los compañeros que tenga tabla periódica. Yo tengo. Bien, Yo también. bueno, el nombre del primero, que no te ubiqué. El primero que dijo tengo tabla periódica, el primero. Ah, yo, Bueno, Bautista. dame tu nombre. Bautista. Bautista, bueno, Bautista. Si yo te digo cloro, ¿qué haces vos? Mirás la tabla periódica. ¿Y dónde lo ubicás? ¿Qué te parece? ¿Dónde estará? Mirás toda la tabla periódica. Fíjate, yo quiero que por ahora la vayas observando y que me digas, ¿es fácil o es difícil si te digo cloro ubicarlo? Decime si es fácil. Si no lo encontraste no importa, lo dejamos. ¿Te resulta fácil? Para mí no tanto, no me parece tan fácil.
Tan fácil. Bueno, esto es lo que ocurre, esto es lo que les quiero comentar a todos. Tener la tabla periódica significa que hay determinados elementos que yo necesito manejar. Uno de ellos es el número atómico. ¿Qué sería el número atómico? Es un número de orden. Imagínense ustedes que nosotros vamos al comercio, a un hipermercado, donde hay cualquier cantidad de gente. Y resulta ser de que 100 personas con sus changuitos tienen que pasar solamente por 2 cajeros. ¿Se imaginan el amontonamiento que habría, no? Entonces, ¿qué es lo primero que le dan a ustedes? Para que no se me cole nadie, para que nadie se pase de vivo. ¿Qué es lo que le dan a ustedes? Un número, mínimamente, un número, ¿o no? Sí, Perfecto, Sí, profe. bueno. Con ese número, obviamente, después van llamando a ver que pase el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente. Con ese número, nosotros nos reservamos un orden. Eso es lo que pasa con cada elemento químico. Es muy importante saber el orden. Entonces, obviamente, yo acá voy a tener el primer elemento químico. A ver. El primer elemento químico, que es el átomo de hidrógeno. Hidrógeno, los que tienen tabla periódica se fijan y tenemos el número 1. Luego vamos a continuar, es decir, continúa en este orden creciente, luego sigue en este orden. Debajo del hidrógeno, Bauti, decime qué hay. ¿Qué elemento químico encontrás? Yo lo tengo en inglés, pero está el litio y ¿Cómo en inglés? no sé, la tengo en inglés yo acá. Ah, bueno, Eh, bueno. Es Está bilingüe. Sí, abajo, sí, el abajo. hidrógeno es el número 1. Sí. Abajo está el número 3, que es el litio, y el berilium. El número 2 El es helio. litio, el litio, el litio. Litio. Bien, litio. Número atómico 3. ¿Por qué? Porque acá sigue, si vos te fijas, estos son los gases nobles. Acá tengo los El 2 gases, es profe, el 2 es El el helio. helio, entonces. el helio. ¿Se ve? ¿Se alcanza? Ahora, Sí, el helio, ahí está. Es el número 2. sí. Entonces, ¿cómo es este orden? Nosotros, ¿cómo lo tenemos que mirar? Si yo te digo litio, no voy a ver acá, al medio. Obviamente yo les tengo que decir qué número atómico. Número atómico 3. No voy a ir al medio, por acá abajo, arriba. Sigo el orden, el 1, allá está el 2, luego arranca el 3, 4, 5 y así sucesivamente. Sí, yo estaba viendo lo que, tipo, estaba mirando el hidrógeno y después vi que el helio que estaba en Ah, la otra punta era el número 2 y bien, bajaba. bien. Entonces, este es el orden, el número de... Estoy poniéndole tinta a la... Entonces, ¿qué es esta dirección? Es el número de orden que le corresponde a cada elemento químico. No es que se lo puso así porque a uno le gustó, che, mirá, yo descubrí el átomo de litio en tercer lugar. No, no es así. Hay una ley de periodicidad, entonces en función de esa ley de periodicidad se fueron encontrando se fue encontrando que los elementos químicos siguen una especie de orden. Entonces, el hecho de ponerlo en el extremo izquierdo o en el extremo derecho obedece a razones que tienen que ver con cómo es el comportamiento de cada uno de estos grupos. Ya vamos a analizar el comportamiento de ellos, tanto desde el punto de vista químico como desde el punto de vista físico. Pero lo primero que tenemos que saber es esto, que hay un número de orden. ¿Cómo se llama eso? Número atómico. Cada elemento químico o átomo en la tabla periódica ya tiene asignado una ubicación. No es que al carbono lo voy a encontrar acá, lo puedo encontrar aquí abajo, en el medio, en el extremo derecho. No, tiene un solo orden, una sola ubicación. Ahora vamos a ver qué nos dice ese número atómico, porque es un número bastante interesante.
nos da información. Número atómico. El número atómico nos da directamente, Morena Pereira, avísame si no se ve, por favor. Sí. El número atómico nos dice directamente la cantidad de cargas positivas o protones que hay en el núcleo. Entonces, nos dice el número de protones o cargas eléctricas positivas que hay en el núcleo. Se encuentra en el núcleo. Los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo. Y ya de alguna manera entramos a ver el átomo. El átomo que se consideraba, los filósofos griegos consideraban que era la menor partícula que podíamos encontrar y que era indivisible. De todos modos, más allá que hoy sabemos que el átomo se puede dividir, se puede fraccionar, se puede romper, con las consecuencias nefastas de lo que sería una bomba nuclear o las bombas de última generación, bombas nucleares obviamente, termonucleares que han salido últimamente. Más allá de esa nefasta y desgraciado avance tecnológico, lo que es una bomba de destrucción masiva, pero se lo puede utilizar también para hacer el bien. Por ejemplo, las plantas nucleares generadoras de energía eléctrica. Hay que tener cuidado, determinados resguardos, pero son importantes. Entonces, todo avance de la ciencia desgraciadamente, tiene siempre dos posibilidades. Una que es negativa, utilizada para, en este caso, la muerte. La otra que es positiva, utilizada para darnos a nosotros un servicio que es importantísimo como la generación de energía eléctrica. Bien, entonces, en el átomo, en su núcleo, hay cargas positivas. Esto ya es importante que ustedes vayan asumiéndolo. Ahora vamos a hacer un dibujito de un átomo. Bien, entonces, si yo les doy a ustedes un número atómico, por ejemplo el carbono, número atómico 6, ¿cuántos protones va a tener ese átomo? Estoy como el topollillo, no escucho nada. El número atómico me indica la cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo. Y en el núcleo hay protones. Si digo número atómico 6, ¿cuántos protones voy a tener en el núcleo? Sigo sin escuchar nada. 6. 6. Sin miedo. 6. No puede haber otro. Eso me da también eso. No solamente es el número de orden, sino que automáticamente me dice la cantidad de protones que tengo en el núcleo. 6. Y hay algo más importante todavía, que los átomos deben estar en estado de equilibrio eléctrico. Vamos a ponerlo acá. Todo átomo, todo, lo voy a subrayar, debe estar en equilibrio eléctrico. ¿Qué quiere decir esto, equilibrio eléctrico? Que debo tener la misma cantidad de cargas positivas que de negativas. Las mismas cargas positivas que negativas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Morena, no me estás ayudando, ¿no?
¿Ahí se ve bien? Sí. No se olviden que si sale mal en el video, después van a tener problemas para aquellos que les guste. Perdón, profe, estaba copiando con lo que decías. Bueno, perdón, te pido disculpas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el átomo tiene que estar en estado de equilibrio eléctrico, y esto es bárbaro. Todo lo que nos rodea, en realidad, yo siempre hablo de la naturaleza como Einstein nos enseñó, él la expresaba como la dimensión espacio-tiempo. Nosotros estamos en la dimensión espacio-tiempo, y todo lo que nos rodea se encuentra en estado de equilibrio eléctrico, es decir, cualquiera de los componentes que ustedes vean, llámese la madera, llámese el plástico, llámese el papel, lo que fuese la tinta, lo que fuese, debe tener la misma, todos los átomos y las moléculas que conforman ese constituyente se debe encontrar en estado de equilibrio eléctrico, la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Entonces, las cargas negativas en el átomo, vienen dadas por los electrones. Y los electrones son las partículas subatómicas que giran alrededor del núcleo. Entonces, por los electrones que giran del núcleo. Bien. Entonces, esto es un avance bastante interesante en la medida que no solamente estamos en condiciones de decir, bueno, bárbaro, a ver, tenemos la tabla periódica y un número de orden, se llama número atómico, sino que además ya sabemos que ese numerito me dice directamente la cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo y la cantidad de cargas negativas que tiene que haber girando alrededor del núcleo. ¿Por qué son iguales? Porque el átomo tiene que mantener su estado de equilibrio eléctrico. No puede un átomo tener 11 cargas positivas en el núcleo y 10 cargas negativas o electrones girando alrededor de él. No puede tenerlo, porque si ocurriera eso, ese átomo se transforma en un elemento inestable y por lo tanto va a tender a combinarse con otro elemento químico. Hemos dado lugar a una reacción química. Pero los átomos que están en la naturaleza tienen que mantener ese estado de equilibrio. Esto es fundamental. Entonces, fíjense ustedes, repasemos. El número atómico también me dice, no solamente es un número de ubicación, sino que, y este es el orden como van creciendo hacia la derecha, sino que también me indica rápidamente el número de protones o cargas positivas que hay en el núcleo. Y como sabemos que todo átomo debe estar en estado de equilibrio eléctrico, también sé que esa cantidad de cargas positivas, en este caso 6, se traducen en 6 electrones que están girando alrededor del núcleo. Se mantiene el estado de equilibrio. Vamos a representarlo acá al costadito. Vamos a representarlo, a ver si puedo. Supongamos que este es el... Primero hago las cargas, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el núcleo, con 6 cargas positivas. Estamos hablando del carbono. Bueno, perfecto. Girando, no voy a hacer todo el dibujo, tendría que ser como una especie de elipse. Girando alrededor de él se encuentran las cargas negativas. 2 se ubican en el primer nivel energético y el resto en el segundo nivel energético. En total, 6 cargas positivas en el núcleo y
Y para mantener el estado de equilibrio, 6 cargas negativas que estarán girando alrededor del núcleo. Obviamente que este dibujo lo hacemos de esta manera, ustedes lo van a encontrar gráficos parecidos al que yo estoy haciendo acá, pero son gráficos para tratar de interpretar lo que sucede, pero esto en la realidad no se cumple así, son un poquito más complejos. Incluso, no se olviden que acá lo estamos viendo en la dimensión, en el eje X e Y, pero se suelen utilizar 3 ejes, eje X, Y y Z, para ver las distintas formas que tienen los niveles de energía. Digamos que la representación es otra, evidentemente, y mucho más compleja. Pero nosotros, que recién estamos poniéndonos en esta búsqueda de conocimientos, no es más que suficiente representarlo de esa manera. Pero esto va a ser fundamental, no se lo olviden, por favor. Todo átomo debe mantener el estado de equilibrio. ¿Qué quiere decir? 6 protones en el núcleo, 6 electrones girando alrededor del núcleo. Luego, los distintos compuestos que se formen también deben mantener el estado de neutralidad eléctrico. La misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. No puede haber diferencia. Esto va a ser importantísimo para los trabajos que ustedes hagan en el futuro. Esto, acuérdense, cada vez que hagan un compuesto químico, más adelante, cuando vean los compuestos químicos, se van a encontrar que esta es la base. Si lo aprendieron bien acá, podemos construir lo que sea, el compuesto que sea. Por ejemplo, voy a borrar y vamos a ver ahora el ejemplo que hicimos ayer. A ver. Vamos a borrar y vamos a hablar de, por ejemplo, yo les tengo que decir, vamos a tomar la sal de mesa, ¿no? El cloro. El cloro tiene número atómico 17. Vamos a poner acá. Los que tienen tabla periódica ya lo van buscando. Número atómico 17. Y el sodio, número atómico 11. Yo ya los encontré, profe. Perfecto. ¿Y te resultó difícil o fácil ahora con esto que te estuvimos dando? No, ahora más fácil con los Más números. fácil. A ver, ¿quién más tiene la tabla periódica? Yo. Bien. Yo. ¿Y te resultó fácil, difícil? Por Yo ya los favor. encontré. Perfecto. ¿Pero les resultó más fácil ahora con esto que ya saben Sí. ustedes? A mí Perfecto. sí. Perfecto. Bueno, ahora empezamos a manejarnos ya con un poquito más de destreza. Bien. Por ahora, después vamos a ver, cuando avancemos, vamos a ver por qué el cloro tiene distintos estados de oxidación. El sodio tiene, estado de oxidación quiere decir, puede ser tanto positivo como negativo. Es decir, cuando digo positivo que pierde electrones, cuando digo negativo gana electrones. El estado de oxidación figura... A ver, vamos a ver. Vamos a ir acá. Bueno, se me hace, voy a hacerlo más grande este cuadradito. Supongamos que tenemos el carbono. El estado de oxidación figura, acá les tiene que decir en la referencia, para el carbono debe ser, a ver si lo tengo aquí. El carbono debe ser 4, nada más. Alguien lo... Bauti, vos que tenés la tabla periódica, bueno, vos la tenés en inglés. Morena, ¿Qué? vos que tenés la tabla periódica. Morena, Sí, profe. ¿Morena quién? ¿Pereira o Reca? ¿Cuál de las dos?
No sé cuál de las Pereira. dos. Morena, pero ¿cuál? ¿Renga o Pereira? Pereira. Pereira, bien. Quiero que te fijes en el átomo de carbono. Está el estado de referencia de el estado de oxidación con el cual puede trabajar. ¿No lo encontraste? Siempre se tienen que fijar ustedes, hay un cuadradito. No escuché. ¿Qué Repetime. número es? Hay un numerito debajo, hay una serie de números. No sé cómo será tu tabla periódica en principio. ¿Qué es de un Tiene los libro? números y al lado letras. No, ese es si aparece la letra S, P, F, esas letras. Sí. Bueno, no, esos son los orbitales, los suborbitales energéticos. No, eso no. Un poquito más arriba tiene que estar. Seguramente para el carbono las letras que aparecen son 2, no, 1S2, 2S2, 2P2. Ahí está. Esas son las letras que te aparecen. Números y letras, abajo de todo. Sí, abajo sí. Bien, esos son los suborbitales de energía. No, más arriba tiene que estar la masa atómica, que nosotros empezamos a hablar de la masa atómica, que en este caso la masa atómica era 12, Tengo 2,5. ¿eh? Bueno, no importa, ya vamos a empezar. Esto es importante, ya cuando nos metamos bien, por favor, para la próxima clase, vayan teniendo una tabla periódica, porque lo importante es que nos aparezca la masa atómica, el estado y el estado de oxidación. Por ahora nos conformamos con eso. Después vamos a ver cómo distribuimos los electrones. Entonces, la tabla periódica puede ser una fotocopia, legible obviamente. A veces hay que agregar algunas cositas porque hay errores de tipografía, no tengan miedo. Yo en mi tabla periódica a veces no es que me confunda, sino que hay errores de tipografía que, bueno, son así. Y vamos a seguir trabajando. Háganme acordar, por favor, estamos con el cloro y con el sodio. Vamos a hacer el compuesto, vamos a ver sus masas atómicas, vamos a hablar de la molaridad, de los moles, de un mol, de 2 moles, cuántos gramos tiene, y ya empezamos a ejercitarnos. Entonces, este pequeño recordatorio, anótenselo por favor a un costadito, así ya arrancamos y bueno, nos empezamos a poner en ejercitación con respecto a química y también electricidad. Chicos, nos quedan segunditos, un cariño grandote, muchísimas gracias por la paciencia que me han tenido, por la buena voluntad de sumarse. Profe, Que pasen un lindo fin de semana, cuídense igualmente. y nos vemos la clase que viene. Chao, Bueno, gracias. Nos vemos, profe, buen Chao. fin de. Hasta luego, gracias, muy amable.